Cuando sentí su mano rozar la mía mientras servíamos el café, me dije a mí misma que fue casualidad. Una casualidad cálida, torpe e innecesaria, pero inocente. Sin embargo, esa noche no dormí. Cada vez que cerraba, revivía aquel segundo, la yema de sus dedos tocando el dorso de mi mano como si acariciara algo valioso. No debió importarme. Era solo el sobrino de mi esposo, un muchacho que vino a ayudarnos durante unas semanas con el jardín, con la casa, con todo. Pero me importó. Porque esa caricia, si es que lo fue, despertó algo que llevaba años dormido. Algo que ni yo misma sabía que seguía vivo dentro de mí. Cuando al día siguiente él se inclinó para alcanzar una copa en el estante y su torso casi rozó mi espalda, tuve que cerrar los ojos y fingir que nada pasaba. No lo planeé. No lo busqué. No lo provoqué. Pero tampoco lo detuve. Porque 3 meses atrás cometí un error. Un error que cambió todo para siempre. Y ahora, permíteme contarte cómo sucedió en realidad. Antes de compartir el secreto que tanto tiempo intenté enterrar, cuéntame tú, ¿alguna vez tuviste una verdad que temías que saliera a la luz? Déjame un comentario con tu ciudad y respóndeme, ¿lograste ocultarla, o alguien la descubrió por ti? Cuando mi esposo me dijo que su sobrino vendría a quedarse unos días con nosotros, lo acepté sin cuestionar. No era la primera vez. Desde niño lo vi correr por nuestro patio, jugar con la manguera en verano, reírse con mi hijo en aquellos años en que aún vivíamos en una casa llena de ruido. Pero ahora, décadas después, regresaba convertido en un hombre. Uno joven, claro, con toda esa vitalidad que a mí ya me parecía ajena. Recuerdo el primer momento en que lo vi descender del coche. Traía una mochila desgastada al hombro y una camiseta negra que se ajustaba a su cuerpo con la naturalidad de quien no piensa en cómo lo observan. Sonrió al verme. Esa sonrisa fue lo más familiar y lo más extraño al mismo tiempo. Me dijo, qué gusto verte, y me abrazó sin prisa. Sentí el calor de su piel contra la mía y un olor a campo, a sol, a alguien que aún vive sin prisa. Ese abrazo me tomó por sorpresa. Y no por lo físico, sino porque fue lleno. No vacío y formal como los de mi esposo. No rápido y superficial como los que damos por compromiso. Fue un abrazo de alguien que realmente se alegra de verte. La rutina se adaptó a su presencia con una naturalidad inquietante. Desayunaba con nosotros, ayudaba en el jardín, cargaba cajas del sótano, se ofrecía a hacer mandados. Siempre estaba disponible, siempre atento. Y no había nada raro en ello. Nada que justificara lo que yo empezaba a sentir. Pero estaba. Esa sensación de ser observada. No como se mira a una tía, o a una mujer mayor, o a alguien que ya dejó atrás esa etapa de ser mirada. No. Él me veía. Y yo, en silencio, comenzaba a esperarlo. Una mañana, mientras organizábamos algunos libros en la sala, su brazo rozó el mío. Yo sostenía un volumen de cocina antigua, uno de historia. Fue apenas un instante, pero el contacto fue real, tangible, eléctrico. Me tensé de inmediato. Fingí que no lo sentí. Pero lo sentí. Y lo vi en su rostro, también él. Ninguno dijo nada. Continuamos apilando libros como si nada, pero la sala se volvió más pequeña, el aire más espeso. Esa noche me miré al espejo con más atención. No buscaba arrugas ni líneas de expresión. Buscaba señales de algo vivo. Algo que aún palpitara. Me probé una blusa que no usaba desde hacía años. Me recogí el cabello de un modo distinto. Bajé a cenar tarde con una excusa vaga. Él ya estaba ahí, en la cocina, tomando un vaso de agua. Me miró y sus ojos tardaron en apartarse. No dijo nada. Yo tampoco. Pero esa mirada me acompañó hasta la cama. Con mi esposo, las cosas seguían como siempre. Dormíamos espalda con espalda. Hablábamos de cuentas, de trámites, de cosas que hay que hacer. La rutina es cómoda, pero también es un anestésico. Uno que apaga los sentidos y los vuelve dóciles.
Pero desde que el sobrino llegó, esa anestesia comenzó a perder efecto. Y lo sentí. En las comidas, en los silencios, en los roces que se volvían inevitables. Como cuando me pasó el azucarero y nuestros dedos se tocaron más de lo necesario. O cuando subió una caja al estante y bajó la vista para decirme, tú aún conservas ese brillo en los ojos. Era una frase simple. Tal vez inocente. Pero yo me quedé sin palabras. Porque nadie me decía algo así desde hace mucho. Porque yo misma había olvidado que podía tener brillo. Y esa noche al cambiarme de ropa, me miré de nuevo. Ya no con nostalgia. Sino con una extraña esperanza. Al tercer día de su estancia, me ofrecí a prepararle su postre favorito. Lo recordaba desde que era niño. Él se emocionó de un modo casi infantil, y eso me enterneció. Me sentí útil, querida, recordada. Mientras revolvía la mezcla, él se acercó y dijo, «Hueles como mi infancia». Me reí. Pero luego sentí que esas palabras se me clavaban. Porque no eran solo dulces. Eran peligrosas. Porque la infancia no puede volver. Pero a veces quiere hacerlo. Ese mismo día, mientras colgaba ropa en el patio, lo vi salir con una toalla al hombro, dispuesto a ducharse. Estaba sin camiseta. Y yo lo miré más de lo debido. No me enorgullezco de eso. Pero lo hice. Porque por un instante me sentí viva. No como esposa. No como madre. Como mujer. Más tarde entró a la cocina mientras yo estaba de espaldas. Me sobresalté cuando lo sentí detrás, casi rozándome. ¿Te asusté?, preguntó. Le dije que no. Que solo me sorprendió. Pero la verdad es que sí me asustó. No él. Sino yo misma. Por desear que no se alejara. Esa noche me acosté sin hablar. Mi esposo ya dormía. O fingía dormir. Yo cerré los ojos, pero la imagen de aquel rostro, de aquella espalda al sol, no se borraba. Estaba en mi cabeza. Estaba bajo mi piel. Y entonces supe que algo estaba por cambiar. No sabía cómo ni cuándo ni en qué dirección. Pero el cambio ya estaba en marcha. Y yo no estaba lista. Pero tampoco dispuesta a detenerlo. La mañana siguiente fue lenta y silenciosa. El café no sabía a nada, el pan tostado crujía como si me despertara de un sueño del que no sabía si quería salir. Mi esposo ya se había ido temprano al trabajo, y la casa estaba en ese estado de calma aparente donde todo parece estar en orden, pero por dentro se agita una tormenta. Él seguía allí. Escuché sus pasos bajando las escaleras tranquilos, sin apuro. Me pareció casi ofensivo que él pudiera caminar así, como si nada hubiera pasado. Como si su mano no hubiese tocado la mía la noche anterior. Como si esa caricia no me hubiera quitado el sueño, como si no me hubiera hecho replantearme cosas que creí enterradas hace años. Cuando entró en la cocina, traía una camiseta blanca y el cabello un poco desordenado. Se sirvió agua, me miró de reojo y se sentó al otro lado de la mesa. No hablamos durante varios minutos. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared y el zumbido bajo del refrigerador. La tensión era tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. Intenté comportarme con normalidad. Le pregunté si había dormido bien. Él respondió que sí, sin levantar la vista. Pero sus hombros estaban tensos. Bebía agua de forma mecánica. Yo también fingía. Pero las manos me sudaban, y el corazón parecía tener un ritmo distinto al del resto de mi cuerpo. Más tarde fuimos al mercado. Era algo que solíamos hacer con mi esposo, pero esa mañana, al no estar él, me ofrecí a llevar al sobrino. La excusa era trivial, necesitábamos frutas y pan. El trayecto en el coche fue corto, apenas 5 minutos. Sin embargo, el silencio entre nosotros no era como el de siempre. No era cómodo. Era espeso, contenido, como un río que se ha desbordado pero aún no arrasa con nada. En el mercado, todo fue demasiado normal. Demasiado. Caminábamos uno junto al otro hablando solo lo justo,
qué fruta elegir, qué tipo de pan llevar si faltaba leche. Pero incluso esos detalles tenían una capa invisible de tensión. En un momento nuestras manos se tocaron al intentar tomar la misma bolsa de naranjas. Él no retiró la suya de inmediato. Yo tampoco. No dijimos nada, pero nuestros ojos se cruzaron. Fue solo un instante. Pero uno que me hizo sentir vértigo. De vuelta en casa, dejamos las bolsas sobre la encimera. Él fue directo a su habitación. Yo me quedé en la cocina fingiendo ordenar, pero realmente necesitaba estar sola. Respirar. Calmar el temblor interno que sentía desde que lo vi esa mañana. El resto del día pasó lento. Hice cosas rutinarias, lavé ropa, ordené un estante, llamé a mi hermana para hablar de banalidades. Pero en cada pausa, mi mente volvía a él. A esa mirada. A ese toque. A ese silencio compartido que no sabía si era complicidad o amenaza. Cuando llegó la noche, preparé la cena como siempre. Mi esposo regresó más tarde de lo previsto, cansado, pero de buen humor. Se sentó a la mesa y me agradeció la comida. Durante toda la cena, mi mente estaba dividida en dos. Una parte escuchaba las palabras de mi esposo, sus anécdotas del día, su voz familiar. La otra parte, más oscura y ruidosa, estaba pendiente de él, del sobrino, de sus gestos, de cómo evitaba mirarme directamente. Después de cenar, subí al dormitorio. Necesitaba estar sola, pero no lo logré. El espejo del armario me devolvió una imagen que no reconocía del todo. Me veía igual, pero no era la misma. No desde ayer. Algo había cambiado, algo que no se puede deshacer con una ducha caliente ni con el sueño profundo. Decidí bajar por un vaso de agua. Al llegar a la cocina, lo encontré allí. Estaba apoyado en la isla, de espaldas, con un vaso en la mano. Me oyó llegar, se giró, y por fin habló. ¿Estás bien? Asentí. No podía decir otra cosa. No tenía las palabras. Sentí que si hablaba, todo lo que había contenido desde la noche anterior saldría disparado como un torrente. Él dio un paso hacia mí. No fue invasivo. No fue agresivo. Solo fue directo. Me miró con algo más que ternura. Había una pregunta en sus ojos. Una duda. Tal vez una petición muda. Yo respiré hondo. Cerré los ojos por un instante. Y cuando los abrí, todo era inevitable. We kissed. Fue lento, contenido, como si ambos quisiéramos comprobar que eso realmente estaba ocurriendo. Que el aire entre nosotros tenía temperatura. Que el roce de nuestros labios podía cambiar el curso de todo. Y lo hizo. Duró segundos. O minutos. No lo sé. El tiempo se volvió elástico. Solo sé que cuando se separó bajó la vista y dio un paso atrás. No dijo nada más. Se fue de la cocina. Yo me quedé allí como estatua con el vaso vacío en la mano. Sentía la sangre correr por mis mejillas, por mis brazos, por mi pecho, como si acabara de correr kilómetros. Pero no me moví. No podía. Esa noche no dormí. Escuché cada ruido de la casa, cada crujido de la madera, cada golpe leve del viento en la ventana. Pensaba en lo que acababa de pasar. No era una fantasía. No era una posibilidad. Era real. Y lo peor era que no sentía culpa. Sentía miedo. Miedo de lo que vendría después. Miedo de no poder parar. Miedo de que alguien lo notara. Miedo de mí misma. A la mañana siguiente me levanté antes que todos. El sol apenas se filtraba por las rendijas de la persiana, y la casa aún estaba envuelta en ese silencio denso que solo existe al amanecer. Caminé descalza por el pasillo hasta la cocina, como si el sonido de mis propios pasos pudiera despertar algo más que a los que dormían. Necesitaba sentirme útil. Necesitaba fingir que nada había pasado. Mientras ponía agua a hervir para el té, mis manos temblaban. No por el beso. No solo por eso.
sino porque el mundo seguía girando como si nada. Como si el peso de lo que había ocurrido no bastara para detenerlo. Como si la normalidad fuera tan poderosa como para borrar lo que nos habíamos permitido la noche anterior. Cuando escuché sus pasos bajando las escaleras, me obligué a no girar la cabeza. Escuché cómo tomaba un vaso, cómo abría el grifo. El sonido del agua llenando el vidrio parecía amplificado. Mi espalda seguía recta. Me concentré en doblar una servilleta con precisión absurda. Él se acercó, tomó una manzana del frutero, y por fin, después de largos segundos, habló. Gracias por el desayuno de ayer, dijo. Asentí sin mirarlo. Él se quedó en silencio unos segundos más y luego se fue al jardín. Su voz había sonado normal. Casi demasiado normal. Y eso dolía más que cualquier reproche. Porque no sabía si estaba fingiendo, o si para él no había significado nada. Pasé la mañana regando las plantas, barriendo la galería, lavando un par de manteles viejos que llevaban semanas arrinconados. Necesitaba mantenerme en movimiento. Cualquier cosa era mejor que sentarse a pensar. Cada vez que la imagen del beso volvía a mi cabeza, me forzaba a cambiar el pensamiento. A enfocarme en lo tangible. En el sonido del agua, en el roce del viento, en el peso de la escoba entre mis manos. Mi esposo regresó al mediodía. Traía flores. Girasoles, los mismos que me gustaban cuando éramos más jóvenes. Dijo que las vio en una parada y pensó en mí. Sonreí y lo abracé, más por necesidad de redención que por amor. Esa tarde cociné su plato favorito. Él no dejó de mirarme durante la cena, como si notara algo distinto, pero no pudiera ponerle nombre. Después de comer me senté en el patio trasero con una taza de té. El cielo tenía ese color tenue que anuncia la llegada de una noche templada. El sobrino, salió también, con un libro en la mano. Se sentó a varios metros de mí, bajo el limonero. No hablamos. Pero el silencio entre nosotros ya no era el mismo. Era un campo minado. Cada palabra podía detonar algo. Fue entonces cuando la vecina apareció. Cruzó el pequeño portón que separa nuestros jardines con su típica expresión cordial, pero con esos ojos agudos que todo lo notan. Traía una caja con magdalenas, como excusa para conversar. Se sentó conmigo, me habló del clima, de su hija, del supermercado que subió los precios. Y de pronto, con una sonrisa apenas dibujada, dejó caer. Es un muchacho encantador tu sobrino. Aunque tan guapo, tan atento. Debe ser difícil tenerlo tan cerca. La frase quedó flotando en el aire. No fue acusación. Fue insinuación. No pude responder de inmediato. Solo apreté la taza con más fuerza de la necesaria. Ella bebió su té con calma, como si no hubiera dicho nada fuera de lugar. Luego se despidió y se fue, dejándome con el sabor a hierba amarga en la boca y una inquietud palpitante en el pecho. Cuando entré a la casa, lo vi subir las escaleras hacia su habitación. No dijo nada. Yo tampoco. Pero su mirada se desvió hacia la puerta del jardín, como si supiera quién había estado allí. Como si entendiera que algo había cambiado. Esa noche, mientras mi esposo dormía profundamente a mi lado, yo me quedé despierta mirando el techo. Cada sombra proyectada por la lámpara de la calle parecía un reproche. Cada respiración tranquila de él me hacía sentir más lejos. Pensaba en la vecina, en sus palabras. En cómo pudo intuir algo con tan poco. ¿Tan evidente era? ¿O tan aguda era ella? Y también pensaba en él. En cómo me había mirado antes de subir. En su silencio, que no era indiferencia, sino cuidado. Como si supiera que decir cualquier cosa sería peligroso. Y eso me aterraba más que cualquier palabra. Durante los días siguientes intenté evitarlo. Fingía estar ocupada. Me ausentaba del salón cuando él entraba. Cerraba la puerta de mi cuarto cuando sabía que estaba en el pasillo. Él no insistía. No me buscaba. No preguntaba. Solo me observaba, y eso bastaba para desarmarme.
Mi esposo, en cambio, comenzó a mostrarse más afectuoso. Tal vez percibía algo. Tal vez no. Pero me traía flores con más frecuencia, me abrazaba más tiempo en las noches, comentaba que me veía más luminosa. Y cada cumplido era como una herida. Porque no era la luz lo que él veía. Era la culpa reflejada en mis pupilas. Una tarde, mientras recogía la ropa seca del tendedero, sentí que él se acercaba. No lo escuché, pero su presencia llenó el espacio. Me giré lentamente. Estaba a menos de 1 metro con la camisa ligeramente arrugada, como si hubiera estado tumbado en la hierba. ¿Puedo ayudarte?, preguntó. Negué con la cabeza. Pero no me moví. No me alejé. Sentí el sol en la espalda y el viento caliente que traía el olor del limonero. Por un momento pensé que diría algo más. Pero solo tomó una pinza caída del suelo y la dejó en la cesta. Se alejó sin más. Y ese gesto simple, ese acto mínimo de contención, me golpeó más que cualquier avance. Esa noche, por primera vez en semanas, lloré. Lloré en silencio con la cara vuelta hacia la ventana, para que mi esposo no viera. No por lo que hice, sino por todo lo que no supe cómo evitar. El beso. La mirada de la vecina. El silencio que crecía como una planta venenosa entre nosotros. Todo eso formaba ya parte de mí. Y sabía que aunque tratara de volver atrás, aunque intentara borrar las huellas, algo dentro de mí ya había cruzado una línea. Y no sabía cómo regresar. Desperté con una sensación extraña, como si el aire se hubiera vuelto más denso durante la noche. Aún no amanecía por completo y la luz grisácea que se filtraba por la ventana apenas delineaba los muebles de la habitación. Escuché la respiración regular de mi esposo a mi lado y sentí una punzada en el pecho. Últimamente dormir junto a él se había vuelto un acto mecánico, como si compartiéramos la cama por costumbre y no por deseo o necesidad. Su cuerpo ya no buscaba el mío, y el mío tampoco lo esperaba. Bajé a la cocina sin hacer ruido. Preparé café como de costumbre en silencio, repitiendo cada movimiento como si formara parte de un ritual aprendido hace años y que ya no tenía sentido. Mientras el café se preparaba, observé la taza que siempre usaba él. Estaba ligeramente rajada en la base, pero seguía siendo su favorita. Me pregunté si él también sentía esa fractura, esa grieta invisible que crecía entre nosotros. El sonido de la cafetera me devolvió al presente. Serví el café, dejé la taza en su lugar habitual y salí al jardín con la mía. El aire de la mañana estaba tibio, cargado con ese olor a tierra húmeda que deja el rocío. Me senté en el banco de madera, abrazando la taza con ambas manos. Miré hacia el limonero, donde días atrás él se había sentado con su libro. Desde entonces había evitado ese lugar como si estuviera marcado por algo prohibido. Mientras estaba ahí inmersa en mis pensamientos, escuché la puerta del jardín abrirse. Era él. Vestía una camiseta gris y pantalones deportivos. Llevaba el cabello algo revuelto como si acabara de levantarse. Se detuvo un segundo al verme, como dudando si debía continuar, y luego caminó hacia mí. Se sentó en el otro extremo del banco sin decir una palabra. El silencio entre nosotros era distinto al de otros días. No era tenso ni forzado. Era más bien pesado, cargado de todo lo que no decíamos. Tomó una rama caída del suelo y comenzó a dibujar círculos en la tierra con ella. Yo miraba sus manos. No por deseo. Por culpa. Porque esas manos habían tocado las mías, habían acariciado una parte de mí que llevaba años dormida, y ahora no sabía cómo enfrentarlo. No hablamos. Pero no hizo falta. El silencio fue suficiente para llenarnos de preguntas, para recordarnos lo que habíamos hecho, lo que habíamos empezado y no sabíamos cómo continuar ni cómo detener. Me levanté sin decir nada, entré en la casa y me encerré en el baño. Me lavé la cara con agua fría, una y otra vez, como si eso pudiera borrar algo más profundo que la piel. Ese día pasó lento como todos últimamente. Mi esposo salió a trabajar y yo me sumergí en tareas domésticas. Limpié los estantes de la cocina, ordené el armario de la entrada,
lavé las ventanas por dentro. Todo para evitar pensar. Pero cada espacio limpio me devolvía el reflejo de una mujer que ya no sabía quién era. Por la tarde me llamó la vecina. Dijo que había hecho tarta de manzana y quería compartir un poco. No podía negarme sin parecer descortés. Fui hasta su casa, acepté un trozo y me senté con ella en su pequeño comedor. Me preguntó por mi esposo, por mis hijos, por la rutina. Respondí con frases cortas, medidas. Pero ella, con su mirada afilada, no tardó en volver a insinuar lo que ya había dejado caer días antes. A veces uno necesita sentirse viva, dijo sin mirarme directamente. Aunque sea por un instante. Aunque después duela. No supe qué responder. Me limité a sonreír, agradecí la tarta y me despedí. Al volver a casa, mis manos temblaban. No por sus palabras, sino por lo que confirmaban, que alguien más veía lo que yo intentaba ocultar. Que las grietas de mi silencio ya no eran invisibles. Al entrar, lo vi en la sala, sentado frente al televisor apagado. Parecía perdido en sus pensamientos. Me miró y asintió levemente como si entendiera que algo había pasado. Subí directamente a mi habitación, cerré la puerta y me senté en la cama. Sentía que el mundo se estaba volviendo cada vez más pequeño. Como si ya no quedara espacio donde esconderme. Mi esposo regresó esa noche con una caja entre las manos. Era un regalo, una bufanda de seda en tonos suaves. Me dijo que la vio en una tienda del centro y pensó que me quedaría bien. Sonreí, lo abracé y fingí sorpresa. Fingí alegría. Pero por dentro, todo era una tormenta. Porque ese gesto tan tierno y espontáneo llegó tarde. Porque había cosas que no se arreglaban con seda. Esa noche, mientras me acostaba, sentí su mano rozar la mía bajo las sábanas. No dije nada. Pero no la retiré. Cerré los ojos y me obligué a respirar con calma, a sincronizarme con su ritmo, como si aún pudiera volver a ese punto donde todo era simple, donde las noches eran compartidas por amor y no por costumbre. Dormí mal. Soñé con la vecina. Con su mirada. Con su voz. Soñé que abría todas las ventanas de mi casa y gritaba mi nombre. Que todos me miraban. Que mi esposo me buscaba con los ojos llenos de preguntas. Que él, el sobrino, se alejaba sin mirar atrás. Desperté con el corazón acelerado y las sábanas enredadas en mis piernas. Me senté al borde de la cama y me quedé allí largo rato. La luz comenzaba a filtrarse por las cortinas. El mundo seguía, como siempre. Pero dentro de mí, algo se había roto. Sabía que no podía continuar así. Pero tampoco sabía cómo parar. Y eso era, quizás, lo más aterrador. El día comenzó como cualquier otro con esa falsa sensación de normalidad que se construye a base de rutina y silencios pactados. Preparé el desayuno antes de que mi esposo despertara, puse la mesa, encendí la cafetera. Todo en su lugar. Todo en orden. Pero por dentro yo era un caos. Uno silencioso oculto tras el mantel limpio y el aroma del café recién hecho. Él bajó las escaleras con paso tranquilo, me saludó con un beso en la mejilla y un gracias por el desayuno. No notó nada raro en mi voz. O al menos si lo notó, no dijo nada. Siempre ha sido así. Cuando algo le incomoda, se encierra en su mundo práctico de soluciones, de frases neutras, de afecto medido. Y yo por años aprendí a convivir con eso. A fingir que no me afectaba. Más tarde salimos a hacer unas compras. Fuimos juntos al supermercado, como solíamos hacer los fines de semana antes de que la vida nos transformara en compañeros de agenda. Él conducía, hablaba de una oferta en materiales para arreglar la cerca del jardín. Yo asentía, miraba por la ventana. Por momentos olvidaba que el sobrino seguía en casa, como si el mundo se redujera a ese habitáculo de cristal y ruedas donde yo fingía seguir siendo la esposa perfecta. Pero al volver, ahí estaba él sentado en la entrada, con el móvil en la mano y los auriculares puestos. Al vernos llegar, se levantó y nos ayudó con las bolsas.
Mi esposo le sonrió, le preguntó cómo iba todo, si necesitaba algo. Él respondió con naturalidad. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron por un instante fugaz, supe que recordaba todo. Yo también. Después del almuerzo mi esposo dijo que debía ir a ver a un proveedor al otro lado de la ciudad. Que volvería al final de la tarde. Tomó las llaves del coche, me dio un beso distraído en la frente y se fue. Me quedé en la cocina, sola, con los restos del almuerzo, el sonido del reloj y un temblor que comenzaba en el pecho y bajaba por mis brazos. Fui al lavadero como excusa para ocuparme de la ropa. Encendí la lavadora, doblé algunas toallas. Todo lo que mantuviera mis manos ocupadas. Pero no podía evitar sentirlo cerca. No lo oía, no lo veía, pero sabía que estaba ahí. Como una presencia invisible que respiraba al ritmo de mi ansiedad. Al rato, escuché pasos en el pasillo. Me giré. Era él. Llevaba en la mano un juego de llaves, y con una voz calma me dijo que iba al garaje a buscar unas herramientas para ayudarme con las estanterías que mencioné días atrás. Asentí. Nada más. Pero su mirada duró más de lo necesario. Y la mía no se apartó. Minutos después fui al garaje con la intención de ayudar. Lo encontré hurgando en una caja. Me acerqué y señalé otra caja donde seguramente estarían los tornillos. Él la abrió, sacó una bolsa y mientras lo hacía, nuestras manos volvieron a tocarse. No fue accidental. No esta vez. Nos miramos. Ninguno dijo nada. Pero el mundo volvió a detenerse por un instante. Un instante suficiente. Salimos del garaje sin hablar. Subimos la escalera. Colocamos juntos las estanterías. Trabajamos en silencio. Yo sostenía la madera, él atornillaba. Cada movimiento era una coreografía precisa, contenida. Pero los cuerpos no saben mentir. Sabían que estábamos al borde. Que todo podía romperse con un suspiro. Cuando terminamos, él bajó primero. Yo me quedé unos minutos más. Necesitaba recuperar el aliento, fingir que todo seguía bajo control. Pero no lo estaba. Nada lo estaba. Bajé a la cocina. Lo encontré allí, sentado con un vaso de agua. Me ofreció uno. Lo acepté. Bebimos en silencio. Luego, sin saber cómo, nos encontramos de nuevo frente a frente. Sus ojos buscaban los míos. Y esta vez no los evité. Me sostuvo la mirada como si me pidiera permiso. Como si supiera que ya no había vuelta atrás. We kissed. No fue una explosión. Fue más bien una implosión. Silenciosa, intensa, desesperada. Como si nuestros labios fueran la única forma de decir todo lo que callamos durante semanas. No hubo palabras. Solo ese gesto lleno de vértigo, de deseo contenido, de miedo y de necesidad. Cuando nos separamos, bajé la vista. Él dio un paso atrás. No dijo nada. Se fue. Yo me quedé allí con el vaso aún en la mano, sintiendo como el mundo volvía a girar, pero de forma distinta. Más lenta. Más densa. Subí a mi habitación. Cerré la puerta. Me senté frente al espejo. Me miré largo rato. No buscaba signos de culpa. Buscaba señales de vida. Algo que me dijera que aún estaba ahí, dentro de esa mujer que no reconocía del todo. Mi esposo volvió al atardecer. Traía un paquete con tornillos nuevos y una sonrisa cansada. Me preguntó si habíamos colocado las estanterías. Le dije que sí. Que todo estaba bien. Y lo estaba. O al menos, así debía parecer. Porque en esta casa, la normalidad se construye a base de silencios y gestos pequeños. Y yo me había vuelto experta en simularla. Pero por dentro, todo era un temblor. Uno que aún no sabía si quería detener o dejar crecer. Esa noche dormí mal, o quizás no dormí en absoluto. El cuerpo permaneció quieto bajo las sábanas, al lado de mi esposo,
pero la mente se deslizaba por corredores oscuros donde cada recuerdo del día se repetía como una cinta desgastada. Cada gesto, cada mirada, cada roce tenía un peso nuevo. No era la emoción lo que me mantenía en vilo, sino el vértigo de lo que habíamos cruzado sin siquiera nombrarlo. Me levanté antes del amanecer, sin hacer ruido. Caminé hasta la cocina, preparé café para mí sola, sin encender ninguna luz. Me senté en la penumbra, abrazando la taza caliente como si pudiera templar mi alma con el calor de la porcelana. A través de la ventana veía el jardín oscurecido, el limonero inmóvil, y una parte de mí deseó que todo lo que había pasado fuera solo una fantasía. Pero no lo era. La mañana transcurrió entre tareas automáticas. Limpiar, ordenar, doblar ropa. Todo con una precisión casi clínica. Evitaba pensar, como si mi mente supiera que detenerse significaba desmoronarse. Mi esposo salió temprano. Dijo que volvería tarde, que tenía reuniones acumuladas. Le respondí con una sonrisa breve, mecánica, y un gesto de cabeza. No me preguntó cómo estaba. No lo ha hecho en años. A media mañana, la vecina volvió a aparecer. Tocó la puerta con su golpecito habitual, ese ritmo rápido y leve que había aprendido a reconocer de inmediato. Abrí con cautela. Me sonrió y sostuvo en las manos una pequeña bolsa con galletas caseras. Son de avena y nueces, dijo. Sé que te gustan. La invité a pasar. Se sentó en la cocina, me pidió un té y charlamos de lo de siempre, los precios, las lluvias, la hija que vive lejos. Pero en medio de su relato sobre la panadería del barrio, dejó caer una frase que se clavó como una astilla. A veces las cosas que no se dicen son las que más se notan. No respondió a mi expresión congelada. Se limitó a morder una galleta y a mirar por la ventana, como si no hubiera dicho nada fuera de lo común. No quise preguntarle qué significaba. No hacía falta. Ella lo sabía. O al menos sospechaba. Y eso era peor. Porque la sospecha es maleable, se adapta, se infiltra, pero nunca desaparece. Cuando se fue sentí una náusea leve, como si mi cuerpo comenzara a reaccionar ante todo lo que mi conciencia no quería procesar. Me senté en la escalera, con la espalda apoyada en la pared, y respiré hondo. Las manos me temblaban levemente. No era miedo. Era anticipación. Porque ya no se trataba solo de mí. Ya no era un juego oculto entre dos personas. Al rato, él bajó de su habitación. Estaba recién duchado con el cabello húmedo, y traía una camiseta simple sin pretensiones. Me miró desde el pasillo. No dijo nada. Y yo tampoco. Pero la tensión entre nosotros era tan visible que cualquiera que cruzara la casa en ese momento lo habría sentido como un cambio de temperatura. Nos cruzamos más tarde en el patio trasero. Yo regaba las plantas, él buscaba algo en el cobertizo. Cuando pasó junto a mí, bajó la cabeza como si evitara provocarme. O protegerse. Agradecí el gesto, aunque una parte de mí lo vivió como abandono. Decidí ocupar la tarde en algo productivo. Subí al altillo a revisar unas cajas viejas. Entre fotos polvorientas, cartas antiguas y adornos rotos, encontré un álbum con imágenes de mis primeros años de casada. Mi sonrisa era distinta. Más abierta, menos medida. Me vi a mí misma sosteniendo a mi hijo, riendo en la playa, bailando con mi esposo en alguna fiesta. No me reconocía. No por la edad, sino por la luz en los ojos. Cerré el álbum con cuidado como si pudiera romperse. Lo volví a guardar, bajé del altillo y fui a la cocina. Al llegar, lo encontré allí de espaldas, preparando té. El mismo gesto de cada tarde, como si de pronto él se hubiera convertido en parte fija de la rutina. Sin embargo, todo lo que pasaba entre nosotros desmentía esa costumbre. Me ofreció una taza. La acepté. Nos sentamos en la mesa sin decir nada. Bebimos en silencio. Pero esta vez no había necesidad de palabras. La tensión se había transformado en otra cosa. Algo más peligroso. Algo más real.
Cuando terminó su té se levantó, dejó la taza en el fregadero, y antes de salir de la cocina, se detuvo. ¿Todo bien?, preguntó sin girarse. No respondí. Él tampoco insistió. Subió las escaleras con paso lento. Yo me quedé mirando su taza vacía, como si pudiera leer en los restos de líquido todo lo que él no decía. Al anochecer, mi esposo volvió con una botella de vino. Dijo que había pensado en hacer una cena especial. Algo para relajarnos. Me habló de irnos el fin de semana a una casa rural que le habían recomendado. Dijo que necesitábamos aire fresco. Sonreí. Le respondí que era buena idea. Y lo era. Solo que llegaba demasiado tarde. Mientras cocinaba, él se acercó por detrás y me abrazó. Su gesto fue sincero. Cálido. Me dijo que me veía hermosa. Hacía años que no decía eso. O tal vez yo dejé de escucharlo. Cerré los ojos un instante. Sentí sus manos sobre mi cintura, su barbilla apoyada en mi hombro. Y me sentí culpable. Terriblemente culpable. Porque ahí estaba el hombre con el que compartí la vida. Y sin embargo mi mente no estaba en ese abrazo. Esa noche al acostarnos él intentó buscarme. Con caricias suaves, con besos en la espalda. Respondí de forma automática, por costumbre, por obligación silenciosa. Pero mi cuerpo estaba en otro lugar. O peor aún, dividido. Esperé a que se durmiera. Luego me levanté, bajé a la cocina y me senté sola, en la penumbra. El reloj marcaba casi la 1 de la madrugada. Todo estaba en silencio. Excepto yo. Dentro de mí, todo gritaba. Entonces supe que esto no podía seguir así. Que algo debía romperse. Que alguien debía irse. Pero todavía no sabía quién. Ni cómo. Ni cuándo. El día amaneció más cálido de lo habitual. Un bochorno seco se colaba por las ventanas entreabiertas y hacía que el aire dentro de la casa se sintiera espeso, inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido en mitad de una frase a medio decir. Desde temprano supe que algo iba a cambiar. No por una intuición dramática, sino por la forma en que mi esposo me miró al servirme el café, con una ternura que no había visto en años. Con una pausa. Como si hubiese recordado que aún existía. Me dijo que debía salir unas horas. Un compromiso con su hermano, una visita a una finca donde había unos muebles que podían interesarle. Me preguntó si quería ir con él. Dije que no. Me miró unos segundos más y luego asintió. Me besó la mejilla y se fue, cerrando la puerta con ese sonido seco que se quedó suspendido en el aire. No pasaron más de 10 minutos cuando escuché los pasos en la escalera. Bajaba él. Con su andar relajado, con ese modo de moverse como si nada fuera urgente. Pero en sus ojos había algo diferente. Algo más contenido, más vigilante. Quizás igual que en los míos. Nos cruzamos en la cocina. Se ofreció a ayudarme con unas cajas que había prometido subir al trastero desde hacía semanas. Acepté. Cualquier excusa parecía válida para compartir tiempo sin declarar intenciones. Subimos juntos. Él delante. Yo detrás. En el trastero el calor era insoportable. Abrí una ventana pequeña y el aire que entró era denso, cargado de polvo y silencio. Colocamos las cajas en una esquina, limpiamos un poco. No hablamos. Pero la cercanía de nuestros cuerpos lo decía todo. Cuando terminé de organizar una pila de libros, él se acercó por detrás. No me tocó. Pero su sombra cubrió la mía. No me giré. Respiré hondo. Cerré los ojos. Bajamos al salón sin mirarnos. Preparé limonada. La serví en 2 vasos. Nos sentamos en la terraza. Él apoyó los pies en la baranda, como si la tarde no pesara, como si no hubiera una historia silenciosa construyéndose entre nosotros. Pasó 1 hora. Luego otra. En algún momento él dijo que iba a salir a caminar un poco. Que necesitaba despejar la cabeza.
Asentí. Volvió una hora después. Yo seguía en la terraza. La luz empezaba a volverse dorada. Se sentó a mi lado sin decir palabra. No supe cuánto tiempo estuvimos así. Pero bastó para entender que el silencio ya no era espera. Era aceptación. Cuando comenzó a oscurecer, el cielo se tornó violeta y las primeras estrellas aparecieron tímidas. Encendí las luces bajas del porche. La casa estaba en calma. Una calma frágil, de esas que preceden a algo inevitable. Cenamos juntos. Preparé algo sencillo. Hablamos de cosas neutras. Del calor. De una película que daban esa noche. De un libro que él había comenzado a leer. En cada frase había un rodeo. En cada pausa una confesión no dicha. Subimos casi al mismo tiempo. Yo antes. Él después. Entré a mi habitación. Cerré la puerta. Me miré en el espejo. Me solté el cabello. Me quité los pendientes. Me senté en la cama. Escuché sus pasos en el pasillo. Escuché cómo se detenían. Pasaron unos segundos. Llamó suavemente a la puerta. No con golpes. Solo con un susurro en la madera. No respondí. No porque no quisiera. Sino porque no podía. Porque la respuesta ya estaba dada. Pasamos la noche juntos. Me desperté antes de que saliera el sol. El cielo aún era una sábana oscura, salpicada de tonos violetas que apenas comenzaban a abrirse paso entre las sombras. La habitación estaba en completo silencio, rota solo por una respiración suave que no era la de mi esposo. No me moví. Me quedé allí boca arriba, con la vista clavada en el techo y los pensamientos desbordando. El cuerpo junto a mí dormía tranquilo, como si el mundo fuera un lugar seguro, sin preguntas, sin consecuencias. Yo no tenía ese lujo. Sentía cada músculo tenso, cada centímetro de piel expuesto a una verdad que no se podía recoger ni disfrazar. Lo habíamos cruzado todo. Y ahora quedaba el después. Me levanté despacio, procurando no hacer ruido. No por él, sino por mí. Porque el sonido del suelo al crujir bajo mis pies me recordaba que aún existía, que aún era parte de esta casa, de este matrimonio, de esta historia que ya no tenía un solo camino. Caminé hasta el baño y me miré en el espejo. Me vi distinta. No por lo que había hecho, sino por lo que había permitido sentir. Había un brillo extraño en mis ojos. No era felicidad. Era algo más denso. Tal vez claridad. Cuando bajé a la cocina, el sol ya comenzaba a tocar las cortinas. Preparé café como siempre. Usé la taza de siempre. Y me senté en el mismo lugar de cada mañana. Desde fuera, todo parecía idéntico. Pero dentro de mí, el paisaje era otro. Él bajó poco después. Llevaba la misma camiseta del día anterior. Me saludó con un leve movimiento de cabeza y se sirvió una taza. Se sentó frente a mí. Ninguno dijo nada. No hacía falta. En ese silencio cabían todas las palabras que nos habíamos negado durante semanas. Después del desayuno, subió a ducharse. Yo me quedé en la cocina, mirando por la ventana como los rayos de sol se posaban sobre el jardín. Escuché la puerta del baño cerrarse, el agua correr, y me sentí atravesada por una pregunta que no sabía cómo responder: ¿qué hacemos ahora? Mi esposo regresó más temprano de lo previsto. Dijo que la visita había sido corta, que al final no había muebles que valieran la pena. Me trajo flores. Otra vez. Girasoles. Otra vez. Me las entregó con una sonrisa tibia y pensé que te alegrarían el día. Asentí, tomé el ramo, lo puse en agua. No sabía si agradecérselo o llorar. Me limité a sonreír. Durante la comida, todo fue como siempre. Hablamos de cosas menores, el calor, el tráfico, el supermercado. Él no notó nada raro. O como siempre prefirió no notar. La costumbre se le daba muy bien.
Por la tarde fui al jardín. Podar algunas ramas, limpiar hojas secas. Cualquier excusa para salir de la casa. Él salió detrás de mí y se sentó bajo el limonero. Yo evitaba mirarlo. Pero su presencia se sentía. Era una sombra blanda sobre la espalda. En un momento me alcanzó una botella de agua y rozó mi mano al hacerlo. No me aparté. Pero tampoco lo miré. Más tarde decidí dar un paseo. Caminé hasta la plaza del barrio, donde pocas veces iba. Me senté en una banca al lado de un árbol y dejé que el viento me despeinara. Pensaba en mi esposo. En lo ciego que había estado todo este tiempo. En lo sola que me había sentido incluso con él a mi lado. Pensaba también en el sobrino. En lo que habíamos hecho. En lo que significaba. No era amor. Lo sabía. Era otra cosa. Una necesidad de sentirse viva, de romper la piel dormida y dejar que algo la atravesara. Al regresar a casa, lo encontré leyendo en el sofá. Levantó la vista y me sonrió. Esa sonrisa me dolió. Porque era la de alguien que no pedía nada. Que no exigía nada. Y eso me hacía más difícil todo. Mi esposo se acercó en la noche con 2 tazas de té. Me entregó una, me dijo que le encantaría que hiciéramos una escapada de fin de semana. Solo tú y yo, dijo. Le respondí que sí sin pensarlo. Tal vez por miedo. Tal vez por necesidad de volver a lo conocido. Tal vez por culpa. Dormí mal. Los sonidos de la casa eran más agudos esa noche. Como si cada paso, cada crujido, cada movimiento de las cortinas llevara un significado oculto. Soñé con la vecina. Otra vez. Con su voz baja, diciéndome cosas que no entendía pero que dolían. Me desperté agitada, con la garganta seca y el corazón golpeando. Bajé a la cocina a oscuras. Me serví agua. Al dar la vuelta, lo vi en el pasillo. Estaba allí en silencio como si supiera que me encontraría. No hablamos. Solo nos miramos. Y ese momento fue más fuerte que cualquier palabra. Volví a mi habitación sin decir nada. Él hizo lo mismo. En nuestras manos no había contacto. Pero en nuestras miradas todo seguía abierto. Y esa noche supe que algo debía terminar. Pero todavía no sabía qué. Ni cómo. Ni si yo tendría el valor para hacerlo. Me desperté con el sonido del viento rozando las persianas, como si alguien desde fuera estuviera intentando colarse por las rendijas de la casa. El cielo estaba cubierto y la luz gris que se filtraba por la ventana parecía diluir los contornos del dormitorio. Mi esposo dormía aún. Su respiración era tranquila, constante, pero ya no me producía ninguna sensación de abrigo. Tampoco rechazo. Solo neutralidad. Como si de a poco nuestra convivencia se hubiera convertido en una sucesión de hábitos sin raíz. Me vestí sin hacer ruido, bajé a la cocina y encendí la cafetera. Me preparé una taza y salí al jardín. El aire olía a tierra mojada, aunque no había llovido. Me senté en el banco de siempre, abrazando la taza con ambas manos. Cerré los ojos. Intenté imaginar qué pasaría si todo se supiera. Si de pronto mi esposo bajara y viera en mi rostro la verdad, sin que yo dijera una palabra. No era miedo lo que sentía. Era agotamiento. Un cansancio que venía no del secreto, sino de sostener todas las partes de mí que no encajaban con lo que debía ser. Pasadas las 8, él bajó. No dijo mucho. Comentó algo sobre el tiempo, preguntó si quería salir a almorzar fuera. Le respondí que no tenía apetito. Me miró un segundo más de lo habitual, como si quisiera decir algo, pero no supiera cómo empezar. Luego volvió a lo suyo. Durante la mañana me refugié en las tareas domésticas. Lavé sábanas, barrí el pasillo, ordené estantes. Todo con una precisión exagerada. Cuando uno no puede poner orden en su vida, lo intenta en los objetos. A veces resulta. A veces solo agrava el caos. Al mediodía preparé algo simple.
Él comió en silencio. Yo apenas probé bocado. No era un almuerzo, era una coreografía. Cada uno conocía sus pasos, sus frases, sus silencios. Y eso era, tal vez, lo más doloroso, saber que habíamos perfeccionado la distancia. Después de comer, me refugié en el cuarto de costura. Abrí una caja de botones antiguos, los clasifiqué por color, por tamaño, por textura. Uno por uno. Con dedos que temblaban apenas. Mientras lo hacía, pensé en él. En el otro. El que seguía en esta casa. El que caminaba con cuidado, que evitaba mis ojos desde aquella noche. Lo sentía en los pasillos, en la cocina, en las escaleras. Siempre a medio paso. Siempre al borde. Y aún así, completamente dentro de mí. En la tarde mi esposo anunció que saldría un rato. Tenía que hacer una visita breve a un conocido. Preguntó si necesitaba algo. Negué con la cabeza. Me besó la frente y se fue. No habían pasado ni 10 minutos cuando lo vi salir de su habitación. El sobrino. Llevaba una mochila al hombro. Me miró desde la escalera. Su rostro era más serio de lo habitual. Bajó con paso lento pero decidido. Al llegar a la planta baja, se detuvo frente a mí. No dijo nada al principio. Solo me tendió una libreta. Era la misma que había dejado olvidada en la sala semanas atrás. Pensé que la había perdido. La tomé sin hablar. Él me sostuvo la mirada. Luego bajó la vista y dijo en voz baja que necesitaba salir a despejarse, que quizás no volvería esa noche. No pregunté dónde iría. Tampoco lo detuve. Solo asentí como si fuéramos dos extraños que compartieron una complicidad rota y ahora se devolvían mutuamente el silencio. Lo vi salir por la puerta principal, caminar hasta la calle, girar la esquina sin mirar atrás. Me quedé allí de pie con la libreta entre las manos. No quise abrirla. No entonces. La guardé en un cajón, como si no saber fuera una forma de mantener algo intacto. En la noche mi esposo volvió. Traía una botella de vino y un par de entradas para una obra de teatro local. Me habló de lo bien que nos vendría una salida. Le dije que sí. Por primera vez en semanas, lo vi sonreír con verdadera ilusión. Me pregunté cuánto de eso era real. Cuánto de mi respuesta era culpa. Cenamos juntos. Él encendió velas, puso música suave. Me preguntó si estaba bien. Le respondí que sí sin pensar. Porque la mentira más grande no es la que se dice. Es la que se repite hasta creerla. Esa noche cuando me acosté me giré hacia él. Lo observé mientras dormía. Su rostro relajado, su respiración profunda. Y sentí una punzada en el pecho. No de remordimiento. De tristeza. Porque él seguía allí intacto, confiado, mientras yo ya no era la misma. Me levanté sin hacer ruido. Bajé a la cocina, abrí el cajón y saqué la libreta. Me senté a la mesa. La abrí. Dentro, solo había una página escrita. Una frase con su letra. Decía, que vi antes de que tú te vieras. Y eso fue lo más peligroso. Cerré la libreta. La apreté contra el pecho. Cerré los ojos. Y entendí que el final ya estaba escrito, aunque todavía no lo supiéramos. La mañana siguiente llegó sin avisar. No con estruendo ni con sobresaltos, sino con esa quietud que se instala después de una tormenta interna. El cielo estaba cubierto, pero no llovía. El viento soplaba apenas, como si cuidara no mover demasiado el mundo. Me levanté sin hacer ruido con los pies descalzos sobre el suelo frío. Mi esposo dormía aún. Su postura era la misma de siempre, esa en la que parece que nada lo altera. Lo observé un segundo más de lo habitual. No por ternura. Por respeto. Porque aunque todo había cambiado en mí, él seguía siendo el hombre que había estado ahí durante años. Bajé a la cocina. Puse agua a calentar, elegí una taza distinta esta vez.
No sé por qué. Tal vez necesitaba un gesto simbólico, algo pequeño pero mío. Mientras el vapor subía lentamente pensé en la libreta. En esa única frase. Te vi antes de que tú te vieras. Una parte de mí no dejaba de darle vueltas. Me preguntaba si alguna vez, en todos estos años, alguien me había mirado así. No con deseo. Con atención real. Con la capacidad de notar lo que ni siquiera yo sabía de mí. Desayunamos en silencio. Él bajó más tarde con el cabello húmedo y buen ánimo. Me habló de la obra de teatro que veríamos esa noche. Dijo que ya había hecho la reserva en el restaurante. Me sonrió. Yo respondí con una sonrisa pequeña, cuidadosa. Como quien camina sobre una cuerda floja, sabiendo que cada gesto puede ser el último antes de caer. El día transcurrió con una lentitud melancólica. Ordené cajones que no tocaba hace años, limpié estantes, regalé ropa que ya no usaba. Me movía con una urgencia extraña, como si estuviera cerrando algo. Como si necesitara vaciar el espacio para recuperar el aire. A media tarde el sobrino, regresó. No lo esperaba. Lo escuché entrar con pasos suaves, como si también él supiera que todo ya era otro. Lo vi desde el pasillo. Me miró desde la puerta. No dijo nada. Yo tampoco. Cruzamos una mirada breve contenida, y en ella hubo más despedida que encuentro. Subió a su habitación. Bajó un rato después con una maleta. Me la mostró sin palabras. Se acercó a la puerta. Antes de salir, me entregó un libro. El mismo que había leído durante sus días aquí. En la portada, una flor marchita sobre una mesa de madera. Me lo dejó en la mano y susurró. Gracias por dejarte ver. Y se fue. No corrí tras él. No lo llamé. No pregunté a dónde iba. Solo cerré la puerta y me quedé allí con el libro contra el pecho, respirando lentamente como si el mundo se estuviera reajustando después de semanas de tensión acumulada. Cuando mi esposo volvió, me encontró leyendo en el sofá. Se sentó a mi lado, me tomó la mano. Me preguntó si todo estaba bien. Le respondí que sí. Por primera vez, no fue una mentira. Porque sí, todo estaba no bien, pero claro. Y a veces, la claridad es suficiente. Fuimos al teatro. Caminamos tomados del brazo. Cenamos en un lugar con luces cálidas y mesas pequeñas. Hablamos de cosas livianas. Reímos incluso. Y mientras lo hacía, me di cuenta de que había zonas dentro de mí que aún podían reír con él. No eran muchas. No eran profundas. Pero estaban ahí. Esa noche al llegar a casa, él me abrazó con fuerza. Me dijo que me sentía distinta. Le pregunté cómo. Respondió. No lo sé. Como si hubieras vuelto de un lugar al que fuiste sola. No contesté. Me limité a apoyar la cabeza en su pecho. Sentí su corazón, su calor, su permanencia. Y entendí que aunque todo lo que había pasado no se podía deshacer, aún tenía una historia que cuidar. Pasaron los días. Las cosas fueron retomando un ritmo estable. Mi esposo hablaba más. Me escuchaba más. Yo también. No porque el amor hubiera renacido como una flor en primavera, sino porque algo se había roto, y en su lugar, había un hueco que ambos, sin decirlo, comenzamos a llenar de otra manera. El sobrino no volvió. No llamó. No escribió. Pero dejó algo en mí que no sabría nombrar. Un eco. Una conciencia nueva. Un espejo que ya no podía evitar. Una tarde al regar las plantas, encontré en el fondo de una maceta un pequeño pañuelo doblado. El suyo. Lo tomé entre los dedos, lo olí, lo guardé en el bolsillo. No por nostalgia. Por respeto al recuerdo. Y luego lo quemé. Con cuidado. Sin drama. Como se cierra una historia que ya dio todo lo que podía dar.